Estudio de los oasis de ser familia, subtítulo Los mandamientos. Hemos venido estudiando el primer, segundo y tercer mandamiento. Esta primera gran parte se refiere directamente al estudio y contemplación de Dios. De ahora en adelante comenzamos una segunda gran parte que con el cuarto mandamiento se abre directamente hacia el prójimo. No por nada comienza de esta manera el catecismo de la Iglesia. Leo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice a sus discípulos: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 13:34. Artículo 2196. En respuesta a la pregunta que le hacen sobre cuál es el primero de los mandamientos, Jesús responde: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12, 29, 31. Por lo tanto, acabamos de leer en el artículo 2196 una confirmación de mis palabras iniciales que justifican esta apertura de una gran segunda parte en el estudio de los mandamientos que está dirigida hacia el prójimo, porque la primera parte estaba dirigida a saber qué quiere Dios en cuanto a Él mismo. ¿Qué pide al género humano en relación con su persona? Que sabemos que son tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Que tengamos claro cuál tiene que ser nuestro obrar con respecto a Dios. Y ahora esta gran segunda parte. Una gran segunda parte que va dirigida especialmente hacia el amor al prójimo. Porque de nada sirve, como dice San Juan, amar a Dios al que no vemos, si después no amamos al prójimo que vemos. Continuamos leyendo, confirmando toda esta información y estudio que estamos iniciando. El apóstol San Pablo lo recuerda, abre comillas: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, refiriéndose a la negación del adulterio. Lo de no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: 2 puntos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por lo tanto, la ley en su plenitud. Romanos 13, del 8 al 10. Todo lo que acabamos de leer confirma lo que estábamos explicando. Por lo tanto, ahora vamos a comenzar a demostrar con estos mandamientos que siguen desde el 4 al 10 el amor a Dios a través del prójimo. Cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. Éxodos 22. Y también leemos: vivía sujeto a ellos. Lucas 2:51, refiriéndose a cómo Jesús, siendo Dios, estaba sujeto a San José y a su madre, la Virgen María. Seguimos leyendo. El Señor Jesús recordó también la fuerza de este mandamiento de Dios. Marcos 7, del 8 al 13. El apóstol enseña: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Efesios 6, del 1 al 3 y Deuteronomio 5:16, queriéndonos decir que este mandamiento, que encabeza la segunda tabla de mandamientos,
es tan importante y se abre tanto al prójimo que inclusive ofrece una recompensa, como leímos, que dice el premio de "y se prolongarán tus días sobre la tierra". Continuamos leyendo. 2197. El cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla de mandamientos. Indica el orden de la caridad. Dios quiso que, después de él, honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de autoridad. Estamos observando cómo este cuarto mandamiento pasa de solamente respetar de manera honesta, sincera, verdadera a nuestros padres, hacia cualquier persona en donde haya una santa autoridad. 2198. Este precepto se expresa de forma positiva, indicando los deberes que se han de cumplir. Anuncia los mandamientos siguientes, que contienen un respeto particular de la vida, del matrimonio, de los bienes terrenos, de la palabra. Constituye uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Y aquí ya estamos abriéndonos también a este gran marco de la doctrina social de la Iglesia, que es muy importante que conozcamos. 2199. El cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es la más universal, la de padres e hijos. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Finalmente, se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria y a los que la administran y la gobiernan. Este mandamiento implica y sobreentiende los deberes de los padres, los deberes de los tutores, de los maestros, de los jefes, magistrados, gobernantes, de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. Vean el valor que tiene. Las reglas del amor siempre cuando nos dirigimos hacia los demás. 2200. El cumplimiento del cuarto mandamiento lleva consigo su recompensa, como hemos ya indicado. Abre cita. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar, como se lee en Éxodos 20, 12, Deuteronomio 15, 16. La observancia de este mandamiento procura, con los frutos espirituales, frutos temporales de paz, de prosperidad. Y al contrario, la no observancia de este mandamiento entraña grandes daños para las comunidades y las personas humanas. De aquí todo el tema de la maldición, de la automaldición, etc. Como incluso no solo una familia o una persona, sino toda una sociedad o una civilización o un imperio se puede autoperjudicar con prácticas que vayan en contra del respeto de esta observancia hacia todos estos tipos de prójimo que acabamos de citar. De allí que esto constituye la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo debemos comportarnos hacia los demás, hacia las personas de mayor edad, hacia las personas de corta edad, hacia el no nacido, etcétera? Son reglas sociales en Dios. Reglas de Dios para vivir en sociedad. Por lo tanto, doctrina social de la Iglesia.
Seguimos leyendo. La familia en el plan de Dios. Naturaleza de la familia. 2201. La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. Es decir, ambos tienen que estar conscientes de todo lo que implica el matrimonio, en la fe, en el amor a Dios. Sigo leyendo. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. El amor de los esposos y la generación de los hijos establecen entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales. De aquí surge toda la teoría que respalda la constitución matrimonial, la constitución conyugal. Es decir, el matrimonio, el único que hay, que es el eclesiástico, que se apoya en el social, es decir, es ese paso hacia el amor en Dios el que me hace previamente publicar mi matrimonio, constituirlo a nivel social. Y por eso se habla del matrimonio civil, pero es el mismo matrimonio, es decir, no me puedo casar por la iglesia si antes no asumo un matrimonio, una responsabilidad delante de los hombres. ¿Se entiende, verdad? Y ahora viene esta característica, estas características esenciales de la comunidad conyugal, que son la unitiva, que es lo que dice que el matrimonio está ordenado al bien de los esposos, por lo tanto, es la característica unitiva, que es el amor esponsal, el amor sensorial, ese amor sexual, ese amor unitivo, ese amor físico, con todas las características que van implícitas en el respeto hacia el otro, hacia la dignidad del otro, ese saber esperar por el otro, ese que siempre sea consensuado, siempre sea esperado, amado, nunca obligado, nunca ejercido con violencia, ese amor unitivo. Y luego, esta segunda otra característica que no es invento de los seres humanos, que está establecida por el mismo Dios y por eso está en este catecismo de la Iglesia, porque está en las Sagradas Escrituras, que dice, y está ordenado a la procreación. Es decir, no solamente es la parte unitiva, que implica todo lo que acabamos de decir, sino que tiene que estar abierto a la vida. Esto es muy importante, siempre abierto a la vida. Si no está abierto a la vida, no se está cumpliendo en este cuarto mandamiento de amor conyugal, que como hemos dicho, no solamente es amor hacia los padres, sino este amor esponsal. No se cumple este mandamiento y estamos en pecado mortal. Tenemos que estar siempre abiertos a la vida. Otro ejemplo, una persona pues que ejerza de esta manera hermosa, libre, todo este aspecto unitivo con su esposo, o dirigiéndome hacia el esposo, que dirija y ejerza toda esta expresión hermosa, unitiva hacia su esposa. Si no está abierto a la vida, hay pecado mortal. Si se ejerce esta relación unitiva y la persona, la mujer, tiene un DIU, o la persona ya está pensando en tomarse la pastilla del día después, está en pecado mortal, porque tiene que haber estas dos características esenciales. Y esto apoyado en un tercer elemento que está adherido a todos los anteriores, que es tener presente la educación cristiana, católica, hacia los hijos. El amor de los esposos, ahora sigo leyendo, el amor de los esposos y la generación de los hijos establecen entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales. Es decir, la misma lectura de este artículo respalda la breve explicación realizada. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de esta formación en los oasis? Aprender. Hay tres tipos de ignorancia. Una, no sé nada por el tema
Por lo tanto, soy víctima de mi propia ignorancia porque hay un desconocimiento que me hace obrar en ese desconocimiento y cometer errores. Ese es un tipo de ignorancia que no genera culpa porque la persona no sabe. Hay otro tipo de ignorancia que es, comienzo a una edad adulta, comienzo a ser consciente y aunque no sé, no me preocupo en saber y sigo en un desconocimiento en donde ya dejo de ser víctima, sino me convierto en victimario, porque no podemos llegar donde el Señor y decir, no sabía, pero ni siquiera me moví a investigar qué es lo que me dice la doctrina social de la iglesia en relación a cómo debe ser mi comportamiento hacia mi esposo, hacia la familia, hacia la vida. No puedo llegar así donde el Señor, en el juicio personal. Y luego, el tercer tipo de ignorancia es esa que brota de los labios de Jesús, Señor, perdónalos. Esa comunicación que hace, ese diálogo de Jesús con su Padre, porque no saben lo que hacen. Esa ignorancia supina que aún teniendo a Dios delante, aún escuchando la doctrina social de la iglesia correctamente, sabiendo que es palabra de Dios, no la seguimos. Es ya una ignorancia pues total. Continuamos con la lectura, artículo 2202. Un hombre y una mujer unidos sin matrimonio forman con sus hijos una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública. Aquí también se ve el valor de la familia. ¿Por qué algunos gobiernos quieren destruir esa autoridad? Porque ya pueden manipular al ser humano. La familia, al no tener ese respeto, esa centralidad en la autoridad de los padres y en las relaciones que se generan de esta sana autoridad, queda a expensas del Estado. Por eso, seguimos leyendo, esta autoridad familiar se impone y es anterior a la autoridad pública. Tanto es así que la autoridad familiar se impone a la pública. Se la considerará como la referencia normal en función de la cual deben ser apreciadas las diversas formas de parentesco. Esas relaciones entre familiares deben obedecer a esta ley de Dios.